tal? El día de hoy, 19, estamos a 18 de mayo de 2022, a las 6:14 en la hora de México, nos acompaña el gran filósofo Ciber Moy, ensayista polaco, sociólogo y filósofo. Nació en 2010, en 19 de noviembre de 1925. Es un gran filósofo, ensayista y sociológico. Su obra comenzó en la década de 1945. Desarrolló el concepto de la modernidad líquida y cuyo el término correspondiente. Participó en la Segunda Guerra Mundial en el ejército de Polonia, rango militar mayor. Su familia fue humilde, los polacos judíos no practicantes, cuando Polonia fue invadida por la Alemania nazi en 1939. Su familia escapó hacia el este. Participó en la Gran Batalla de Colmar, Berlín, en mayo de 1945 y recibió la Cruz de Plata del Valor. Wow. Hola, ¿qué tal? Me da gusto estar otra vez con ustedes. Aquí en México, un gran cultivo, cultura, muchos actores, filósofos, Frida Kahlo. Sí, de hecho sí, posteriormente regresé, participé en esas batallas, con esos grandes militares, hombres. Más tarde, cuando fui esto, trabajé en oficial político en el Cuerpo de Seguridad Interna. Una unidad militar formada para combatir la insurgencia nacionalista de Ucrania y parte de los restos de Armenia Korwa. Más tarde trabajé para la inteligencia militar en 1945 y 1948. Luego hice unas preguntas, unas tres preguntas, gran filósofo polaco. Pero la primera pregunta sería, posteriormente a su purga de la Universidad de Varsovia, ¿enseñó sociología en países? Oh, por supuesto que sí. Enseñé en Israel, Estados Unidos, Canadá. Desde 1961 yo residí en Inglaterra, donde fui como profesor de universidades de Leicester y en 1999 profesor de emeriteo. En una entrevista con el diario de inglés The War, confirmó que había sido comunista comprometido durante y después de la Segunda Guerra Mundial y que no la había mantenido en secreto. ¿Es cierto? Sí, sí fue cierto. Admití que fue un gran error al unirse al servicio de inteligencia militar a los 19 años. En una edad con ingreso también con el Partido Obrero Unificado Polaco, donde me mantuve aburrido, trabajando escribiendo panfletos políticos para los soldados para 3 años, sin recordar que haber hecho seguimiento a la persona alguna. Mientras que en Kelman estudié en Sociología en la Academia de Ciencias Sociales Políticas en Varsovia. Y una gran última pregunta, gran filósofo. En el 2011, en una entrevista que importó en un seminario polaco, criticó al sionismo y a Israel, afirmando sobre las operaciones israelíes Palestina y terrorismo palestino. Sí, sobre hecho, mi expresión de la humillación, la nación palestina y siempre será una receta para el terrorismo y no para la redacción. Además de esos fenómenos que están conectados entre sí, como políticos, temernos ante la paz. Porque si una guerra y una movilización total no pueden movilizarnos, total no pueden gobernar, sonreír en absoluto. Al fin el terrorismo palestino. Pues muchísimas gracias, gran filósofo. Hoy tuvimos un gran héroe de la Segunda Guerra Mundial, un gran filósofo, un gran escritor y un gran sociólogo. Hoy estamos con otro filósofo, un gran filósofo que se llama Peter Strange. Nació en Alemania, 26 de junio de 1947, filósofo y catedrático, que estudió arte
Tiene un gran doctorado, wow. Ensayista y un rector, wow. Formado en la órbita de los seguidores de la escuela de Farhun, pronto se dio cuenta de que las obras de Adorno y otros no se salían de su dominio. ¿Por qué no se salían de su dominio, gran Peter filósofo? Oh, me da muchísimas gracias estar aquí en México. Sí, no, mi gran me di cuenta que mi viaje en India era para estudiar con un famoso gurú que cambió mi actitud ante la filosofía. ¿Qué motivó con celebre con un debate de con Roger Stamp sobre el concepto de la humanidad? Fue una gran polémica que propuso de entrada al universo de mediático. Una consecuencia que yo no había previsto. Tristemente fue un gran debate al concepto del humanismo. La humanidad tristemente no avanza. Se ha puesto a pensar que sus escritores, que su escritura muy utilizada a la literatura e incluso que debe algunos rasgos de impulso. Sí, de hecho a los cientos franceses tomaron como su propia etimología y creación de la nostalgia, que a mí me motivó a hacer mi última obra, que se llamó ¿Qué le sucedió en el 2020? Que fue lanzada en 2018. Léala. Hola, ¿qué tal? Estamos con el último filósofo, un gran filósofo, se llama Bun Chuhan. Él nació en 1945, un gran filósofo y ensayista surcoreano, experto en los estudios culturales y profesor de la Universidad de las Artes de Berlín. Wow. Escribe en alemán y está considerado como uno de los filósofos más destacados del pensamiento contemporáneo. Por su crítica de capitalismo, de sociedad de trabajo, la tecnología y la hipertenismo. Muy buen filósofo. Nació en Seúl. Una entrevista que el seminario en Diosin contó que aunque crítico con la tecnología, que está interesado especialmente que cuando era niño jugaba simplemente con radios y aparatos eléctricos, pero al final se descantó por estudiar metalurgia en la ciudad de Corea y abandonó la carrera de promover la expulsión de su casa mientras trabajaban los productos químicos. ¿Es verdad, señor filósofo? Sí, la verdad sí. Al final de mis estudios de meteorología me sentí como un idiota. Yo en realidad quería estudiar algo literario, pero en Corea ni podía cambiar de estudios ni de familia, tristemente. Me quedaba, hubiera permitido, no quedaba más remedio. Metí a mis padres a instalar en Alemania, pensé que apenas podía expresarme en alemán, pero yo quería estudiar literatura en alemán. Pensé que apenas podía expresarme como alemán. Yo quería estudiar literatura alemana de filosofía, no pasaba nada. Supe quién es Hurlitz. Yo era muy romántico, fíjate. Pero tenía que estudiar literatura. Pero leía demasiado despacio, tristemente. Siempre leía despacio. Pero al final, créeme, me pasé la filosofía para estudiar a Ángel. La velocidad no podía, era importante. Basta poder leer con una página por leer. Su gran divulgación voluntaria de todo tipo de información que raya la pornográfico, es verdad. Sí, la verdad, los dictados de la transparencia imponen el sistema totalidad de la apertura de despensas de otros valores sociales como la vergüenza, el secreto y la confidencialidad. Es verdad que hace poco se negaba a dar entrevistas por radio, en televisión, que divulgara en público sus detalles biográficos de ti mismo, de su personalidad, y que se molestaba que daba fecha de nacimiento de usted. Sí, de hecho sí, la verdad no me gusta eso, no me gusta tener iPhone, teléfonos, no hay nada de eso. No soy muy turista, me gusta escuchar música analógica. Mi tiempo de pasamiento
me gusta cultivar mi jardín. ¿Cómo nos dirige que su última obra, La Sociedad de la Transferencia y la Salvación de lo Bello, cómo se inspiró gran filósofo? Pues en la primera obra ningún otro lema dominía como el discurso político, tanto como la transferencia, según yo, que refiere solamente a la corrupción y a la libertad de la información desconoce como una vanguardia. Al segundo, lo pulido, lo liso, lo impecable, la enseña de la identidad de nuestra época son los que tienen la común de las culturas. Los teléfonos inteligentes y la desplazación son estas cuales que imponen la evidencia actual. Es eso de posibilidad. Eso, eso que yo hablo en otros ensayos, en otras obras. Esto enfoca al desarrollo del campo y arte estética. A ver, a mí no me gusta ser sociable. Bueno, pues todo, gran entrevistas, gran filósofos el día de hoy. El último, gran impresión. Tenemos un gran héroe de la Segunda Guerra Mundial. En verdad, como me gustaría hacer más entrevistas, pero pues el día se acabó el día de hoy. Pues muchísimas gracias, gran filósofos los tres. Me encantó dar un gran aplauso y por hacerme esas gran tres preguntas. Espero que le haya gustado a los demás los demás clientes o que sean espectadores. Y pues, mira, muchísimas gracias por darnos sus grandes obras. Esto sería por todo el día de hoy, maestra. Espero que le haya gustado. La verdad, lo hice yo solo. Y pues, en verdad, hice todo mi esfuerzo, ¿vale? Cuídense mucho y le mando un fuerte abrazo. Nos vemos la siguiente semana.